Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La planta de ENCE en Navia lleva 2 horas parada. Huelga indefinida a la que está llamada la plantilla para tratar de frenar el ERE y evitar que 89 compañeros se queden en la calle. La empresa rebaja en 7 los despidos previstos en un principio, pero la parte social sigue considerando desproporcionada la medida. Una posición que, por cierto, comparte el Principado, recordando que la compañía lleva años recibiendo dinero público. Ayer hubo asambleas en las que el comité planteó a la plantilla una de las últimas propuestas de la dirección es recuperar a parte de esos trabajadores, que serían unos 40, en una nueva línea de fabricación de envases. El comité de empresa desconfía de esas propuestas y, como decimos desde hace 2 horas, la huelga indefinida es una realidad. Eso en Navia, en Zarreu, según recoge el atestado de la Guardia Civil que se redactó tras el accidente con 5 mineros muertos, se sacaban al día entre 50 y 60 toneladas de carbón. De ese documento se desprende que el director facultativo omitió tareas de supervisión favoreciendo ese accidente. El responsable último de la explotación era Chus Mirantes, aunque figurasen como responsables su mujer y su hijo. En sus testimonios, los heridos en ese accidente de hace casi un año coinciden en que el accidente se podría haber evitado. Uno asegura que en el trayecto al trabajo sonó uno de sus grisúmetros que marcaba un porcentaje límite del 19% de oxígeno. Y más asuntos ya en clave política. El presidente del Partido Popular de Asturias asegura que los socialistas son un partido en descomposición, apuntan a una deriva kamikaze, dice Álvaro Queipo, de sus políticas. Entiendo que Adrián Albón esté claramente a la desesperada. Es decir, un presidente que ha iniciado una deriva kamikaze con sus políticas aquí en Asturias, que lleva 6 años gobernando en la dirección exactamente opuesta a la que sus propios alcaldes le piden. Le responden desde la FSA-PSOE, lo hacen insistiendo en que los populares asturianos no tienen una alternativa sólida para gobernar Asturias. El secretario de organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, considera que los verdaderos enemigos de Queipo están en su entorno. Creo que tiene que recordar que su partido pactó con Vox en Gijón para evitar que gobernase la lista más votada y quien había ganado las elecciones, que fue el Partido Socialista Obrero Español. Con esta portada, con este avance de contenidos, empezamos esta primera edición de Asturias Hoy de este viernes 13 de febrero. Lo hacemos con Simón Rupérez en la parte técnica, con Ángeles García, con Paula Rodríguez y con Elia Rivero en redacción, locución y producción, y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. ArcelorMittal para el horno Alto B de Beriña, en Gijón. La multinacional ha decidido poner en marcha el proceso de parada en frío y posterior vaciado. Lo hacen para acometer su rearranque posterior de forma segura tras fracasar el proceso de estabilización. El proceso de enfriado se iniciará en los próximos días y se calcula que dure varios meses. El horno Alto B atravesaba una situación crítica tras una avería grave sufrida en octubre de 2025. Desde ese momento hubo varios intentos de ponerlo en marcha, pero ninguno funcionó. Y Asturias volvió a ganar población en 2025. Son datos del INE, una población que se incrementó en 6.600 personas, un 0,65%, y ya estamos por encima del 1.021.000 habitantes. En el caso del Principado, el 12,5% de la población ha nacido en el extranjero. En cuanto al envejecimiento, 3 de cada 10 asturianos, un 29%, tiene 65 años o más. Son 8 puntos más que en el conjunto del país. La vicepresidenta primera, Jimena Llamedo, considera que se está consiguiendo frenar la pérdida de población gracias a la calidad de los servicios públicos y a la mejora de los datos económicos. Este es un reflejo de que Asturias crece, de que Asturias avanza y de que Asturias es un lugar que la gente elige para vivir y desarrollar sus proyectos de vida.
Y Salud asegura que los programas de cribado del cáncer en Asturias son seguros y que se cumplen los plazos. La consejera Conchita Saavedra precisa que en 2024 el 94% de las mujeres que se sometió al cribado de cáncer de mama aquí en Asturias y dieron positivo, recibieron el diagnóstico en 2 meses. Dice que los programas se revisan constantemente, que seguirán contratando radiólogos y técnicos, además de aumentar los equipos. En 2028, dice la consejera de Salud, el cribado se va a ampliar hasta los 74 años. Estamos, como le digo, revisando y evaluando de forma constante los circuitos, en este caso del cribado de mama, y se están realizando citaciones, se están haciendo programas especiales de tarde, por lo tanto le puedo garantizar que se está haciendo una revisión para que realmente los tiempos se cumplan. Y mientras, la derecha parlamentaria le acusa de mala gestión. Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, dice que sus políticas provocan que muchas mujeres queden sin llamar para realizar las pruebas. Y Pilar Fernández Pardo, que es la diputada del Partido Popular, habla de desigualdad entre áreas sanitarias y dice que el circuito no funciona. Un sistema sanitario público tan avanzado como este no puede considerarse seguro cuando siempre depende de que las pacientes reclamen. Usted decía que no había listas de espera, pero lo cierto es que había demoras para realizar pruebas en mujeres que tenían una prioridad o un riesgo alto. El tráfico. 8:06 de la mañana, vamos ya a conocer el estado de la circulación por nuestras carreteras de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la mañana ya de viernes a esta hora, circulación lenta ya en 2 puntos de la carretera A8. Por un lado en Sotillo y también en la zona de Tamón, en este caso sentido Avilés, al mismo tiempo que se complican ya los accesos a Oviedo capital por la A66 en la zona de Coyoto y también ya en esa carretera habitual en la AS2 en el entorno de Vitoria y Villamejil. Y hoy no tenemos conexión ni con Oviedo ni con Gijón, con lo cual vamos directamente hasta Avilés para conocer el estado de la circulación a esta hora por esa ciudad. ¿Qué tal? Buenos días, Policía Local. Hola, buenos días. ¿Qué en tal estos por ahí? momentos el tráfico es fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de viernes, previsión que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada totalmente distinta a la de ayer. Hoy con lluvia desde primera hora de la mañana, va a llover durante todo el día, lo va a hacer con cierta intensidad, va a nevar también a partir de los 800 metros de altitud y va a enfriar mucho el ambiente. Bajan las temperaturas, perdemos hasta 5 grados en las temperaturas máximas. Mañana todavía aguantará la lluvia en la primera mitad del día y las nevadas a partir de los 600 metros, pero mañana por la tarde ya irá dejando de llover. En la jornada del domingo, muchas nubes, tiempo seco e importante ascenso de la temperatura. Asturias al día. Bueno, Asturias al día, hoy desde la distancia, hoy desde Oviedo. ¿Qué tal? Buenos días, Naciu. ¿Qué tal? ¿Con qué contenidos venís hoy? Hola Elia, ¿qué tal? Programa desde la Junta General del Principado. En la tertulia política de esta semana ahondamos en la situación de la térmica de La Perea después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya anulado 2 de los permisos ambientales que permitían a UNOSA transformar la central para funcionar con biomasa y combustible sólido recuperado. Los sindicatos mineros denuncian que la Ollera Pública no aporta información alguna sobre la térmica y nos preguntamos qué esperanza de futuro le queda a UNOSA si este proyecto no sale finalmente adelante. Lo hablamos hoy en el Parlamento asturiano con René Suárez del PSOE, con Rafael Alonso del PP, Gonzalo Centeno de Vox y Delia Campomanes de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. La segunda parte, para la entrevista política más a fondo, hoy le toca al Partido Popular y en concreto a su diputada autonómica Pilar Fernández Pardo. Y en la tercera, hacemos 2 propuestas para este fin de semana saliendo de lo habitual en Asturias, por ejemplo, con recitales de cuentos de amor, pero también de desamor, coincidiendo con San Valentín de la mano de Luis Míguez y una visita a un proyecto que acaba de comenzar en Santalla Dozcos. Se trata del café librería La Chula. Elia. Gracias, Nazi. Buen fin de semana y buen programa. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Bueno, lo avanzábamos en la portada de esta primera edición del Informativo Autonómico, y es que entre 50 y 60 toneladas de carbón al día, esa era la cantidad que se extraía de la mina de Zarreu, según recoge el atestado de la Guardia Civil. De ese documento se desprende que el director facultativo omitió tareas de supervisión, favoreciendo el accidente de marzo del año pasado en el que murieron 5 trabajadores. El responsable último de la explotación de Degaña era el empresario Chus Mirantes, aunque figurasen legalmente su hijo y su esposa. En el atestado se lee además que diariamente se sacaban, como decimos, de Zarreu hasta 50 vagonetas con mineral. El mineral se depositaba primero en el exterior de la mina a plena luz y ahí se cargaba en camiones y se llevaba a lavar a La Robla, en León. Se hacía en un lavadero propiedad de Chus Miranda. El carbón volvía a la mina y se depositaba en una nave exterior para venderlo a una empresa de Villablino y a personas de la zona. Esto se hacía así desde hacía meses, aunque en el lugar del accidente las labores habían comenzado 3 meses antes. Los heridos en sus testimonios coinciden en que el accidente se podría haber evitado. Uno asegura que en el trayecto al trabajo sonó uno de los grisúmetros y que marcaban un porcentaje límite del 19% de oxígeno. También pitó el detector de gas del otro picador que se encontraba detrás del primer grupo. Fue este el que intentó advertirles del peligro, pero cree que no le oyeron y al poco sobrevino la explosión. Según las declaraciones de los heridos, no existían procedimientos de seguridad en la mina. Los investigadores tienen claro quién estaban detrás de Conveil y de Blue Solving, las dos empresas que gestionaron la mina durante esos últimos años. Apuntan a Chus Mirantes, pese a que las empresas, como decimos, estaban a nombre de su mujer y de su hijo. Dicen que hay numerosos indicios que señalan que él era quien supervisaba la mina y quien ejercía como interlocutor ante los inspectores. El atestado también es tajante respecto a la falta de cumplimiento en materia de seguridad. Nos lo cuenta Olaya Pena. Ni media hora duró la última inspección a Cerredo antes del accidente. Es el testimonio de uno de los heridos, según recoge el atestado de la Guardia Civil. Cuenta que a los inspectores les recibieron el director facultativo, Chus Mirantes, y su hijo, y que estos últimos, padre e hijo, les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijeran que estaba todo correcto. Ambos están imputados, entre otros delitos, por homicidio imprudente, lo mismo que el director facultativo José Antonio Fernández Casillas, que como secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas del Principado tenía asiento en la Comisión Regional de Seguridad Minera de la Consejería de Industria. La Guardia Civil considera que Casillas había tolerado extraer carbón sin autorización, omitiendo las labores de control y supervisión inherentes a su cargo, lo que habría favorecido el accidente. Los agentes han constatado que en la mina se entraba con objetos expresamente prohibidos, como mecheros y teléfonos móviles. La investigación también pone el foco en uno de los trabajadores fallecidos, Iván Radio, encargado de las órdenes en la mina, de medir los gases y arrancar los sistemas de ventilación. Tenía participaciones sociales en la empresa. El fallecimiento de Iván extingue la acción penal, pero no la responsabilidad civil, por la que podrían tener que responder sus herederos. Bueno, y la dirección de ArcelorMittal ha decidido poner en marcha el proceso de parada en frío y posterior vaciado del horno Alto B de Beriña, en Gijón. Lo hacen para acometer su rearranque posterior de forma segura tras fracasar el proceso de estabilización. Son varios los intentos que ha habido en los últimos meses, el último con la oxilanza para tratar de solucionar esta avería. No ha sido posible, con lo cual la multinacional toma esta medida para tratar de solventar la situación. Como decimos, paralizan ese horno Alto B en Beriña. Y lo avanzábamos en la portada. Los trabajadores de ENCE han comenzado a las 6 de la mañana una huelga indefinida para protestar por los despidos que plantea la dirección de Navia dentro de un ERE. Afecta a 89 trabajadores, 7 menos de los que proponía en un principio. Ayer fue día de asambleas, hoy es día de huelga y nos escucha ya al otro lado del teléfono el presidente del comité de empresa, que es Javier García, con el que queremos ver cómo arranca esta primera jornada de paro indefinido. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues nada, la huelga ha arrancado muy bien. Tenemos una participación de la plantilla total y unánime. Uh-huh. Nos jugamos el futuro de 89 compañeros y no hay fisuras. La respuesta es colectiva. Con lo cual, lleva ya la planta 2 horas parada. El paro arranca, sí, entiendo, con buenas perspectivas de seguimiento por vuestra parte.
Sí, por supuesto, sí. La implicación de la plantilla, como te he comentado, es total. Es cierto que hemos tenido un movimiento por parte de la empresa en la última reunión. Desconocemos por completo la realidad que hay detrás de este supuesto proyecto de celulosa moldeada. Tras meses hablando de este ERE, primero de manera informal desde mediados y desde octubre que estuvimos con este periodo de negociaciones informales y hasta mediados de enero, donde ya presentaron el expediente oficialmente sobre la mesa, en ningún momento se habló de la existencia de semejante proyecto. Por ello, tenemos serias dudas sobre el oportunismo de su aparición casualmente el día antes del inicio de la huelga indefinida. Si la intención de la dirección era dividir a la plantilla, pues la jugada ha salido justo al revés, la unión es absoluta. Y también voy a aprovechar para denunciar la actitud de la dirección de la fábrica, que roza la paranoia. Instalación masiva de cámaras, sin negociación con el comité de empresa, monitorización de los ordenadores de fábrica, denuncias a trabajadores por supuestos hurtos inexistentes, como el caso de un compañero que sacó un hornillo comprado por él mismo y fue denunciado por hurto. Además dispone de la propia factura de compra del hornillo, es increíble. E investigaciones de presuntos sabotajes que solo existen en la imaginación de alguien. Todo esto, Javier, desde los últimos días, los últimos días. Sí, hemos visto cosas muy raras. Este tipo de conductas no son solo cuestionables, sino que están fuera de la legalidad y únicamente sirven para escalar el conflicto. La fábrica está parada, no hay trabajadores en ella. Solo hay una dirección que insiste a acudir a dirigir un centro vacío, vigilando a través de cámaras la actividad en el piquete. Pedimos que recapaciten, aún están a tiempo de rebajar la tensión y encauzar el conflicto por la vía del diálogo. Esa unidad... plantilla pedimos a la dirección que secunde la huelga. Es por una causa justa, es por la defensa del empleo de calidad, en un centro que además es altamente rentable. Hablabas de unidad, entiendo que ayer hubo unanimidad total en las asambleas. Javier, pudisteis pulsar la voluntad de los trabajadores, de los compañeros, dieron el resultado que esperabais en las asambleas ayer, Javier. Sí, la unidad es total, la determinación también y a seguir adelante. Desde luego necesitamos realidades y necesitamos una propuesta seria, tangible, para la plantilla, para que el futuro de todos estos trabajadores quede amarrado con seguridad. ¿Tenéis a la vista fijada ya alguna otra fecha para reuniros con la empresa, ahora que ya arranca la huelga? Sí, lunes y martes nos volvemos a reunir con ellos. Bueno, pues quedamos pendientes de lo que dé de sí esas próximas reuniones y seguiremos pendientes también del devenir de esa huelga, como decimos, ya es una realidad en Navia desde hace 2 horas y cuarto. Gracias, Javier. Buen día. Gracias. Bueno, y más asuntos, más conflictos laborales. Los estibadores del puerto de Avilés mantienen la convocatoria de huelga para el lunes en protesta por el cierre del centro portuario de empleo. La reunión de ayer en el SASEC, en Oviedo, finalizó sin acuerdo. La solución ofrecida no satisface a la parte social, a los sindicatos, por lo que los paros se desarrollarán del 16 al 20 de febrero y también del 23 al 27 de este mismo mes. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y este mediodía pasará a disposición judicial en Langreo el detenido como presunto autor de la muerte de su tío abuelo al agredirle con un arma blanca durante una reyerta en la localidad de La Felguera. La Policía Nacional está centrada en investigar lo ocurrido. El conflicto familiar se saldó con un muerto y 3 heridos. Tiene más detalles Bárbara Huerta. Dionisio Hernández, de 30 años, pasa este viernes a disposición judicial del Tribunal de Instancia de Langreo de guardia. La Policía Científica y Judicial de la Policía Nacional proseguía este jueves con la investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras en Marqués de Volarque volvían a la calma. El conflicto familiar se habría originado horas antes de la reyerta. El joven agredió presuntamente a su abuelo en la calle, hiriéndolo de gravedad. Sus parientes fueron a pedirle explicaciones a casa y se desató una violenta disputa con varias armas. Arremetió contra su tío abuelo, Arturo Hernández, de 62 años, causándole la muerte. Mi tío ha fallecido, mi padre se encuentra con 10 puntos en la cabeza, le abrió toda la cabeza y bueno, hubo una reyerta que este chico que está completamente enfermo de la cabeza y tiene a medio Peñarrubia, bajo presión, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí
se va a hacer una cosa, o se ocupa la policía o va a haber otros tipos de cosas. El detenido, trasladado a Luca con lesiones y bajo custodia policial, es un viejo conocido de los agentes. Convivía con su madre tras su reciente salida de prisión por delitos violentos y tendría problemas mentales. El abuelo vivía en el mismo edificio. Las discusiones familiares, según los vecinos, eran frecuentes. Meses atrás también se le requisaron armas como katanas. Y más asuntos cuando son ya casi las 8:20 de la mañana, y es que el temporal de mala mar está impidiendo que un remolcador se acerque hasta el pesquero Ichois, que lleva a la deriva desde el lunes. Las fuertes olas y el viento sorprendió a su tripulación frente a la costa gallega, a la altura de Cabo Ortegal. Los pescadores fueron rescatados, pero ahora se busca el barco en el entorno del Cabo Peñes, la última ubicación señalada por la radiobaliza. Se sospecha de que el buque se haya hundido. Y más asuntos, porque la brecha salarial en Asturias fue de un 20% en 2023, son casi 5 puntos más que la media nacional, lo que convierte al Principado en la segunda comunidad con mayor diferencia entre el salario de hombres y de mujeres. La diferencia es aún mayor si tenemos en cuenta la brecha en las pensiones, que asciende a un 30%. Datos presentados por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que señala que se ha producido un avance, que hay una reducción que invita a pensar que en 20 años habrá paridad salarial, pero piensa que se puede reducir con políticas públicas que no dejen atrás a nadie. Aún así, recuerda la ministra que todavía quedan retos por abordar para alcanzar la plena equidad en la retribución y en otros campos. Ahora mismo la brecha salarial está en torno a un 15,7%, próximo al 16%, pero venimos del 25%, venimos del 20%. También es verdad que si echamos un vistazo a los últimos 10 años, esa brecha se ha reducido un 7%. Por lo tanto, tendríamos todavía que pensar en 20 años más para que esa brecha se redujera completamente y encontráramos la paridad salarial. Y más asuntos, la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, avanza que en abril comenzará el proceso para integrar en la red autonómica a las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 que aún no han sido estabilizadas por sus ayuntamientos. Lo aseguraba ayer en una comisión parlamentaria en la Junta, decía que el proceso está en marcha y ponía en valor la calidad de la red autonómica de las escuelas infantiles, que desde su puesta en marcha, no obstante, ha contado con muchas dificultades. Los compromisos adquiridos en relación con la estabilización son claros y firmes y, no obstante, en este momento no ha sido iniciada la integración de esas trabajadoras. El comienzo del proceso está previsto para abril. También ha anunciado que la futura ley de educación incluirá la protección de la labor docente y el reconocimiento de su autoridad como eje central. Una norma que, dice Valedo, servirá para adaptar la legislación básica a la realidad del Principado y reforzar un marco que ya cuenta desde 2013 con una ley de autoridad del profesorado que reconoce su derecho al respeto y les otorga presunción de veracidad ante faltas graves. El prestigio profesional actúa como una forma de autoridad moral y de respeto que facilita el ejercicio de la función docente. La Ley 3/2013 de Autoridad del Profesorado, de aplicación para todos los centros sostenidos con fondos públicos en el ámbito del Principado, reconoce al profesorado el derecho al respeto, consideración hacia su persona por parte de los miembros de la comunidad educativa y asigna tareas al respecto a familias, a alumnado y a administración, entre otros. Y seguimos hablando de educación, en este caso de educación superior, porque los sindicatos UATEA, Intersindical Asturiana e ISA han presentado el informe La ofensiva de las universidades privadas en Asturias. Denuncian la opacidad de su implantación y el conflicto de intereses de cargos y encargos políticos asturianos. Además, han presentado un contencioso administrativo contra los decretos del Principado que autorizan la creación de 2 centros adscritos. Tiene más detalles Luis Tazón. Las 3 fuerzas sindicales denuncian la opacidad con la que se realiza la llegada de las universidades privadas y centros adscritos a Asturias. Por ello, han interpuesto 2 recursos contencioso-administrativos contra los decretos del Principado que permiten su implantación. Manuel Sastre es miembro de la Secretaría de SUATEA. Esto se trata de una apuesta política deliberada, ¿vale? O sea, de la misma forma que lo es el mantenimiento de la red concertada, lo es también la entrada de las universidades privadas en Asturias. Aseguran que hay conflictos de intereses estructurales y puertas giratorias en estas empresas privadas de enseñanza universitaria. Escuchamos a Eva Fernández, delegada sindical de ISA en la Universidad de Oviedo. En el patronato de la Nebrija pues está gente como Pedro de Silva, Suárez Pertierra, que fue ministro del PSOE, os lo recuerdo, Manuel Menéndez, también el presidente de la RENIPICO, que nos parece especialmente grave, es que Ladislao Azcona, quien fuera
presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, también está en ese patronato. Advierten a las familias de la calidad de unos centros que contratan a personal de forma precaria, no tienen capacidad investigadora y no son transparentes. También muestran su preocupación por la realización de las prácticas. Creen que, como en Cartagena, en Murcia, podrían los estudiantes de la privada desplazar a aquellos de la pública. Escuchamos a Soraya Calvo, delegada sindical de ISA en la Universidad de Oviedo. La Universidad Católica de Murcia tiene, vamos a decir, algo así como en exclusiva el Hospital de Cartagena. O sea, el alumnado de la universidad pública no puede hacer prácticas en el Hospital de Cartagena. La formación que van a recibir en universidades en las que el profesorado está contratado por horas. En universidades en las que el profesorado no tiene que tener acreditaciones de ANECA para poder impartir clase. Alertan de que el Principado aún no ha creado la agencia que debería evaluar la calidad educativa y consideran que esta transformación podría provocar la asfixia de la Universidad de Oviedo, como ha hecho Madrid con la Complutense. Y Comisiones Obreras, seguimos hablando de ese asunto, advierte de que la implantación de la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo convertirá los alrededores del Palacio de Exposiciones y Congresos en un Airbnb, han dicho, universitario. El sindicato Comisiones Obreras pide la declaración de zonas tensionadas de vivienda en Oviedo ante la llegada, dicen, de estudiantes que cursarán sus estudios en la Universidad Alfonso X el Sabio. Temen que la presencia de estos jóvenes con alto poder adquisitivo dispare el precio de la vivienda, que, recuerdan, se ha duplicado en 10 años. Por eso piden tanto al Ayuntamiento ovetense como al Principado que tomen medidas para evitar la especulación inmobiliaria. Ángeles Fal, que es secretaria de la sección sindical de Comisiones Obreras en la Universidad de Oviedo, y Daniel Puente, el responsable de Juventud de la Unión Comarcal de Oviedo, de este mismo sindicato, hablan de universidades privadas para ricos. No es de una universidad pública, sino de una universidad privada que atrae sobre todo gente con mucho capital y muchos de ellos que van y vienen, o sea, vienen a hacer turismo académico, y eso no es porque lo digamos nosotros, hay ejemplos en toda España. El turismo académico lo que genera es un cambio en unos barrios que se convierten en una especie de Airbnb universitario. Es una situación que, si no se le pone límite, va a seguir creciendo y va a conllevar que la clase trabajadora sea expulsada de sus barrios. El sindicato se remite a los datos del INE para recordar que en Asturias, en los últimos 10 años, el precio de la vivienda nueva aumentó un 79% y un 55% en la de segunda mano, un crecimiento que, añaden, se tiene que atajar con urgencia. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo avanzábamos en titulares. Asturias volvió a ganar población en 2025. Son datos que acaba de publicar el INE. La población se incrementó en 6.600 personas, un 0,65%, y ya estamos por encima del 1.021.000 habitantes. Y de ese tanto por ciento, el 12,5% ha nacido en el extranjero. Creen en el 12.000 son los residentes nacidos en otros países. En cuanto al envejecimiento, casi 3 de cada 10 asturianos, lo que es un 29%, tiene 65 años o más, son 8 puntos más que en el conjunto de España. Si miramos la población del país, se ha alcanzado una cifra histórica. En España superó en 2025 los 49,5 millones de habitantes, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que superan por primera vez los 10 millones. Valoración muy positiva la que se hace desde el Principado de estos datos. La vicepresidenta Jimena Llamedo considera que se está consiguiendo revertir la tendencia a la baja gracias a la calidad de los servicios públicos y a la mejora de los datos económicos. Este es un reflejo de que Asturias crece, de que Asturias avanza y de que Asturias es un lugar que la gente elige para vivir y desarrollar sus proyectos de vida. Vemos también pues esos frutos que dan las políticas que estamos desarrollando al inicio de legislatura. Aprobamos esa ley de impulso demográfico, estamos desplegando medidas en todo el territorio para conseguir este objetivo. Y en clave ya estrictamente política, los partidos políticos en Asturias, las formaciones, comienzan ya a preparar su estrategia de cara a las elecciones generales de 2027, las autonómicas también. El presidente del Partido Popular de Asturias asegura que los socialistas son un partido en descomposición, ha dicho textualmente Queipo, apunta a una deriva kamikaze de sus políticas. El presidente de los populares de Asturias contesta así a las declaraciones del presidente del Principado, de Adrián Barbón, que le acusó de falta de liderazgo y de querer blanquear a Vox. En esas palabras, el presidente del Principado aseguraba que por la debilidad del candidato del Partido Popular y ante la ausencia del Partido Ciudadanos y el descenso de Foro, el ámbito empresarial estaría estudiando el
la conformación de un nuevo partido conservador que respondiera por sus intereses. Álvaro Queipo asegura que desconoce ese proyecto y considera que es fruto del nerviosismo que existe en la izquierda en Asturias ante las encuestas que dan a los populares como ganadores. El líder del Partido Popular cree que el PSOE está en crisis y recuerda además la dimisión de Gerardo Sanz como alcalde de Llanera o la insinuación del regidor de Siero de crear un partido para defender su concejo. Entiendo que Adrián Barbón esté claramente a la desesperada. Es decir, un presidente que ha iniciado una deriva kamikaze con sus políticas aquí en Asturias, que lleva 6 años gobernando en la dirección exactamente opuesta a la que sus propios alcaldes le piden, a quien ya se le ha marchado un alcalde con duras críticas, a quien le ha hecho duras críticas hace unos días el alcalde de Siero y que incluso está jugueteando con la posibilidad de crear una escisión dentro del Partido Socialista, entiendo que tenga que intentar desviar la atención, pero como comprenderán no voy a contribuir a ello. Respecto a la acusación de Adrián Barbón al Partido Popular de blanquear a Vox, Álvaro Queipo vuelve a pedir la abstención del PSOE en las próximas elecciones en caso de que el PP gane los comicios. Aquí en Asturias, en el pleno de elección de presidente, el Partido Popular retiró su candidatura para que Adrián Barbón no tuviese que depender de Izquierda Unida. Aún así lo hizo porque quiso. Si el Partido Socialista tiene algún temor o tiene alguna preferencia porque algún partido no llegue al gobierno, lo que tiene que hacer es permitir que quien ha ganado las elecciones pueda gobernar. Desde la FSA-PSOE vuelven a reiterar que los populares asturianos. El secretario de organización, Luis Ramón Fernández Huerga, respondido a estas palabras de Álvaro Queipo, considera que sus verdaderos enemigos están en su entorno. Le pedimos que no nos eche la culpa a nosotros y que se fije en quienes le rodean, que son los que no se creen su proyecto. Por otro lado, es preocupante su desmemoria, o quizá sea mejor decir la mentira permanente en la que está instalado. Creo que tiene que recordar que su partido pactó con Vox en Gijón para evitar que gobernase la lista más votada y quien había ganado las elecciones, que fue el Partido Socialista Obrero Español. Y más asuntos, porque la Fiscalía ha tildado de descabellado el intento del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para que sea la Audiencia Nacional y no el Supremo el órgano que les juzgue por el caso de las mascarillas, cuando el alto tribunal ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral. Además, el tribunal rechaza la recusación de 5 de sus 7 miembros planteada por el asesor de Ábalos y el propio exministro de Transportes. En caso de seguir adelante y no aceptar la nulidad, la Sala concretaría la fecha del juicio, que podría situarse en el mes de abril. En este procedimiento, enmarcado en el caso Koldo, la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, que las acusaciones se elevan hasta 30 años de cárcel. En cambio, para Aldama solicitan 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y la Consejería de Salud asegura que los programas de cribado en Asturias, entre ellos los de mama, son seguros y que cumplen con los tiempos. La consejera Conchita Saavedra precisa que en 2024 el 94% de las mujeres que se sometieron al cribado de cáncer de mama en Asturias y dieron positivo, tuvieron diagnóstico en 2 meses. La titular de Salud asegura, lo hacía en sede parlamentaria, que los programas de cribado en Asturias se revisan constantemente. Preguntada precisamente por los cánceres de mama, insiste Conchita Saavedra en que el sistema sanitario es grande y que aunque pueda haber alguna mujer en espera, los cribados son seguros y fiables. Asegura que seguirán contratando radiólogos y técnicos y que se van a aumentar los equipos. Cada año más de 50.000 mujeres se someten a mamografías en la red asturiana. En 2028 el cribado anuncia se va a ampliar hasta los 74 años. Estamos, como le digo, revisando y evaluando de forma constante los circuitos, en este caso del cribado de mama, y se están realizando citaciones, se están haciendo programas especiales de tarde, por lo tanto le puedo garantizar que se está haciendo una revisión para que realmente los tiempos se cumplan. Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, le acusa de una mala gestión que desemboca, dice, en que muchas mujeres queden sin llamar para realizar las pruebas. Y Pilar Fernández Pardo, del Partido Popular, le reprocha a la consejera de Salud desigualdad entre áreas sanitarias y un circuito que, dice, no funciona. Un sistema sanitario público tan avanzado como este no puede considerarse seguro cuando siempre depende de que las pacientes reclamen. Usted decía que no había listas de espera, pero lo cierto es que había demoras para realizar pruebas en mujeres
que tenían una prioridad o un riesgo alto. Y este sábado, mañana 14 de febrero, es el Día de las Cardiopatías Congénitas y como antesala, la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas, APACI, instala hoy al mediodía en la Plaza de la Escandalera en Oviedo una mesa informativa para acercar a la población esta patología. La tarde-noche del sábado se iluminará el Teatro Campo Amor en color rojo con motivo de este día. Hablamos de una enfermedad que es crónica, orgánica e invisible y que puede manifestarse de distintas maneras a lo largo de la vida. Una malformación del corazón que se produce durante el periodo de formación de un bebé y, por lo tanto, que está presente desde su nacimiento. El pasado año en el UCA hubo 10 nacimientos de niños con cardiopatías y 12 gestantes que tuvieron que ser derivadas a otros centros hospitalarios. De ahí la importancia de aumentar los recursos para lograr una atención integral, precisa y lo mejor posible, tanto para los bebés como para sus madres. Una solución sería un nuevo ecógrafo, al menos es lo que pide desde APACI su presidenta, Ana Fernández. Lo que se pide es un ecógrafo nuevo, un segundo ecógrafo que pueda hacer la función cuando se estropea el primero, que por ejemplo este año hubo una semana que no se pudieron hacer ninguna revisión porque no había ecógrafo, y que haya más personal de apoyo al equipo de cardiología. Al mediodía de hoy van a estar en la Plaza de la Escandalera. Van a ofrecer información no solo por parte de sus miembros, sino también va a haber gente de la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias que acudirán con una UBI móvil y un técnico de emergencias sanitarias. La idea es sensibilizar lo más posible sobre esta alteración estructural del corazón o de los vasos sanguíneos presentes desde el nacimiento, originada por un desarrollo defectuoso del embrión durante el embarazo. Con ello queremos un poco sensibilizar a la población acerca de una patología que es mucho más frecuente de lo que se parece, pero que está muy invisibilizada, ya que pues, lógicamente las cicatrices quedan tapadas por la ropa y no se ven así prevista, con lo cual pues a veces no hay el reconocimiento que en un primer momento sería necesario tener a este tipo de patologías. APACI tiene un piso en Madrid con 5 habitaciones preparadas para que las familias puedan quedarse allí cuando tienen que acudir al médico a la capital, bien a revisiones, intervenciones u otros trámites médicos. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste. Y son las voces de Silvia y Gemma Fernández, Silbidos y Gemidos. Este domingo, día 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, darán un concierto en la Casona de la Montaña, en Oviedo, un evento solidario para recaudar fondos que irán a parar a la Asociación Galván y a la Fundación Botón. Será a partir de la 1:30 de la tarde. El evento solidario pone el foco en la salud mental, enmarcada en la lucha contra el cáncer infantil. Todo lo recaudado irá a parar a implementar actividades de musicoterapia en el UCA, a mejorar el bienestar y la humanización en el campo de la oncología pediátrica. El organizador es Fernando Argüelles, más conocido como Banquiastur. Gracias a su campaña solidaria por la salud mental, ha podido donar a la Fundación Botón un equipo de bioimpedancia para ayudar en terapias y actividad física infantil. En el caso de la Asociación Galván, su recaudación con los calendarios y demás iniciativas permitirá financiar el concierto posterior a la carrera solidaria del día 22, que se va a celebrar en toda Asturias. Todo esto siempre va de la mano de defender la sanidad y la investigación públicas, porque eso es defender la vida, con diagnósticos tempranos, tratamientos dignos y acompañamiento real para niños, niñas y adolescentes, porque cuidar la mente también es parte de sanar. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Este sábado, por la tarde desde las 4, Real Oviedo Vetusta, Atlético Astorga y Unión Popular de Langreo, Burgos Promesas. Y el domingo, por la mañana desde las 12:05 del mediodía, Celta Fortuna Real Avilés y Real Oviedo Athletic Club. Y por la tarde, desde las 6 menos cuarto, Marino de Luanco Deportivo Fabril y Albacete Sporting de Gijón. Y además, baloncesto. Alimerca Oviedo Baloncesto, Super Agropal Palencia. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Bueno, hoy es 13 de febrero, es el Día de la Radio. El 3 de agosto de 1926, la primera emisora asturiana salió al aire por primera vez. Fue en Oviedo, aunque por aquel entonces ya existían distintas estaciones en las principales capitales españolas. El impacto social de la radio comenzó a plasmarse en diferentes realidades ya desde sus emisiones en pruebas. Fue un revulsivo para la política, para el comercio, para la sociedad en general, que se fue transformando ante esta nueva forma de comunicación. Una forma más directa, más accesible, más democrática, si cabe decir. Todo esto lo investigó y estudió en su tesis doctoral nuestra compañera de informativos, Cristina Natal, en su tesis doctoral Sociedad, Política y Radiodifusión en Asturias entre 1926 y 1939. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Bien hallada siempre. Sí. Gracias. ¿Cómo fueron esos primeros ensayos previos a esa primera emisión que, como decimos, se cumple un siglo ya, este 2026, Cristina? Sí, 100 años de la radio en Asturias, aunque la radio había nacido ya en otros lugares en España, ya se estaba desarrollando en Barcelona y en Madrid sobre todo, y había sido una auténtica revolución que habían querido trasladar aquí, sobre todo. Eran personas que tenían comercios eléctricos, vendían componentes, vendían radios, vendían este tipo de material y dijeron, bueno, pues se reunieron varios socios y dijeron, ¿por qué no sacar adelante nuestra propia emisora que además supondría mayores ventas para el propio comercio? En este caso era Comercial Importadora, que estaba en el centro de Oviedo. Y así empezaron a pedir los permisos. No fue fácil burocráticamente, porque fíjate, la primera emisión fue de forma oficial, como decías, el 3 de agosto, pero ya habían empezado a pedir los permisos en abril del año pasado. Llegaron como en junio y a partir de ahí empezaron a hacer pruebas. Las hacían en colaboración con el Centro Diocesano de Oviedo, que les dejó el local, porque por entonces, recordamos los años 1925, 1926, la Iglesia tenía mucho peso en la sociedad y desde el Centro Diocesano hacían esas pruebas. Incluso llegaron a subir una emisora a un coche y recorrer distancias para ver hasta dónde podía llegar las ondas. Y ya empezó a generar como mucha curiosidad entre los asturianos y las asturianas. Va a abrir una emisora aquí en Oviedo, va a abrir Radio Asturias. Y fueron haciendo pruebas y haciendo programas piloto, podríamos decir hoy, con música sobre todo. Y la gente ya tenía mucha curiosidad y acudía precisamente a los dueños de Comercial Importadora, que fueron los que impulsaron esta emisora para poder comprar. Al final todo empezó como un negocio y acabó surgiendo el primer medio, en este caso el primer medio radiofónico de esta estación aquí en Asturias. Fue una época también, Cristina, la que empezó a fabricarse radios, el propio aparato, de manera masiva, en cadena. Claro. La época del taylorismo, es una época... Claro. Esa era una ventaja también, ¿no? O fue una ventaja para que funcionara también, porque la producción en cadena, que empezó a desarrollarse en aquella época, el desarrollo de la sociedad de masas, permitía fabricación a un coste más barato. Es verdad que al principio, para economías más humildes, se podía adquirir una radio de galena o de lámpara. La de galena era como más fácil, porque incluso podías adquirir por separado componentes y hacer un aparato muy precario, pero podías hacerlo. Y a partir de ahí, insisto, con el desarrollo de la sociedad de masas, pero sobre todo de la producción en cadena, se fue abaratando los aparatos, se fueron abaratando, como pasa ahora, con una horquilla de precios importante, pero eso permitió que hubiera un acceso a la compra, digamos, más democrático. Porque estamos hablando, Cristina, de una época en la que la pobreza, las tasas de pobreza eran elevadísimas, sí. El analfabetismo también. Pero esto fue un medio que traspasó estratos sociales, que realmente llegó indistintamente del nivel cultural, del nivel económico, de ahí el valor. Claro, ¿no? es muy valiosa la acción que tuvo en un primer momento, porque, como dices, bien es cierto que las tasas de analfabetismo eran muy importantes y en esos primeros 20, 30 años del siglo pasado, las acciones por paliarlo fueron muy importantes.
Y aún así, obviamente, había una tasa muy elevada que no permitía pues ni leer periódicos ni libros. Sin embargo, la radio es algo tan sencillo como una escucha activa, ¿no? Y tiene también muchas derivadas, esto que dices, que es muy importante, porque se trabajó en varios aspectos generó información, divulgación. Digamos que la radio hasta los años 30, 31, esos 5 o 6 primeros años, era casi todo música, había poca palabra. Pero desde los 30, incluso con la llegada de la Segunda República sobre todo, empezaron a introducir los informativos. Los informativos, para ser más correcta, hay que decir que empezaron ya a finales del año 26, pero luego se fueron generando espacios de divulgación. Tuvo un importante papel la universidad, personas, profesores que hacían charlas divulgativas de toda índole. Muchas eran de carácter, fíjate, agroganadero, porque tenía mucho peso ese sector en Asturias y interesaba. Pero luego hacían monográficos dirigidos a niños, por ejemplo, ¿vale? Con charlas, con música, con poemas, con cuentos. ¿Qué suponía esto? Que podías hacer pedagogía, digamos, radiofónica o incluso divulgar contenidos a los que no hubieran tenido acceso a determinadas clases, pues por cuestión económica o por cuestión formativa. Es decir, charlas que educaban, pero incluso te decía lo de la música, conciertos que no dejan de tener también con determinados autores o con el contexto información a la que todo el mundo no podía acceder porque no todo el mundo podía pagar una entrada al Teatro Campoamor, pero tú podías poner la radio y podías escuchar una zarzuela, que era sobre todo lo que se emitía. Podías llegar a zonas rurales. El impacto y el alcance fue una democratización social, y luego también estaban puestas en lugares sociales. Tú ibas al bar y podías escuchar una radio, tú ibas a la escuela y podías escuchar la radio. En un edificio se llegaron a hacer colectas, digamos, entre todos para tener un aparato y disfrutar todos de ello. Tuvo mucha fuerza social, muchísima. ¿Qué papel tuvo la Iglesia en todo este devenir a la hora de marcar pautas, de intervenir en los contenidos? Claro, a ver, fue un poco irregular en este periodo que yo analicé. Empecé a analizarlo en el 26 porque es cuando nació la primera emisora, como decimos, el Radio Asturias, y hasta el 39, con el fin de la Guerra Civil. Es desigual, al principio mucho, porque la Iglesia no dejaba de ser un estamento muy poderoso y, como te digo, si no hubiera sido por ese local que dejó el centro diocesano, bueno, a lo mejor hubieran encontrado otro, no lo sé, pero en cualquier caso, cuando se inauguró el 3 de agosto, estaba una amplia representación, no solo del Ayuntamiento de Asturias, bueno, digamos institucional, sino que la Iglesia estaba ahí y tenían y querían su sección, su espacio para sus charlas, para fíjate, no había música religiosa, no, pero sí que tenían sus espacios para sus minutos de palabra, digamos. Luego es verdad que llegó la Segunda República y el peso, lógicamente, y por el contexto político-social, bajó esa importancia, pero luego otra vez con la llegada de Franco, ¿vale? Con la guerra civil y la incautación de las emisoras, que aquí en Asturias desde el 37 cayeron todas en manos del bando nacional, había una sección obligatoria, lógicamente, hasta para rezar. Porque la radio fue una herramienta de propaganda política poderosísima, lo ha sido aquí, lo ha sido fuera, lo ha sido a lo largo de toda la historia del nacimiento. Claro, y fíjate, si te decía antes el impacto social que tuvo por el potencial de llegada para educar, para divulgar, para entretener, para informar, para el deporte, las primeras retransmisiones fueron deportivas. Eso lo vieron rápidamente los cargos políticos, los distintos partidos políticos se dieron cuenta del potencial que tenían de la llegada a través de un micrófono, podían hacer un mitin que llegaba a todos los rincones, ¿no? Y esto no cayó en saco roto cuando llegó la Guerra Civil, y digamos que fue el gran ensayo, el gran precedente
a lo que luego sería la Primera Guerra Mundial, que utilizó las conexiones radiofónicas, las estaciones. Es muy interesante el papel de la radio en la guerra civil porque tuvo una transversalidad en muchos aspectos de la vida nacional y de la vida asturiana en concreto, desde arma de guerra para dar los partes hasta como herramienta de propaganda, me refiero a propaganda, hasta contar, a veces real y otras no, pero con esa estrategia, victorias que no eran tanto, porque sabían que en la retaguardia los soldados escuchaban la radio, y si desde el bando oponente contaban victoria en distintos frentes, bueno, infundaban ánimo o no, insisto, los partes de guerra, información de desaparecidos en combate. Había muchas familias que iban a la radio preguntando por información de X pariente porque no sabían dónde estaba. Acompañaba a todos los enfermos y a todos los heridos en la guerra, y por supuesto tuvo esa parte también de ocio. Estaba más politizada, estaba instrumentalizada, pero también era una compañía en momentos tan difíciles, con otro tipo de contenidos, y no era fácil emitirlos tampoco, porque siendo conscientes de la importante arma de guerra que era, tú tenías que tener permisos para tener un aparato de radio en casa. O sea, si tenías un aparato y no tenías un permiso, te lo podían incautar o podían acusarte de incluso de estar, no sé, para el bando enemigo. Las emisoras fueron de lo primero que se incautó cuando avanzaban las tropas contrarias, porque tú tenías el micrófono y tenías el poder. Entonces, se fue muy pronto consciente de la importancia, de la llegada, del impacto político, económico, social que tenía este medio de comunicación ya hace 100 años. Que lo sigue teniendo Sí, hoy, a claro, día de hoy. De hecho, claro. no sé si ese carácter democratizador, didáctico de la radio se ha ido diluyendo, a lo mejor con el paso de los tiempos. Hoy sigue siendo... ¿Aprovechamos la radio como elemento educativo, crees, tal y como podríamos? O sea, ¿exprimimos todo su potencial? Yo creo que tenemos tantos recursos ahora mismo, que es una cuestión casi de apetencia del canal que más te guste. A mí hay una cosa que me gusta mucho, y es que siga habiendo radios escolares, lo venimos contando, y me parece que es una cosa fantástica, porque se pone en primer plano este medio de comunicación, a lo mejor por encima de lo digital, que tiene ahora tanto poder. Y creo, bueno, los podcasts, que me parece también una fórmula muy buena también. No es radio, pero creo que podría aprovecharse mejor. Hay veces que ahora con esto que estamos sobreinformados, que tenemos tantos canales, no digo que no se le dé la importancia que tenía antes, pero desde luego en aquellos años era la opción. Ahora mismo tenemos muchas otras posibilidades. Van gustos. Yo creo que sigue siendo el medio más asequible y el medio más poderoso, porque somos, y digo somos, porque somos más rápidos, voy a decirlo así, llegamos más allá, y es que una radio es muy asequible para quien quiera disfrutar o quien quiera informarse. No necesitas saber leer. Ahora, afortunadamente, la alfabetización tiene unas tasas importantes, no es como antes, pero es asequible y accesible para todo el mundo. Me parece que es el medio por antonomasia. Bueno, pues nos quedamos, Cristina, si te parece, con esa máxima, con esa frase. Una buena reflexión final. Gracias, Cristina. Gracias a vosotras. Feliz día de la radio, compañera. Igualmente, compañeras, y gracias por tu trabajo, tu investigación, y gracias, Cristina. Gracias buen día. a ti, buen día. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Al Real Oviedo le restan 2 sesiones de trabajo antes de recibir el domingo a las 2 al Athletic Club en el Carlos Tartiere. Tras una semana sin competición para los azules, después del aplazamiento del partido en Vallecas, el equipo Carballón recibe a un conjunto vasco que viene de perder el miércoles por 0-1 ante la Real Sociedad en partido de Copa del Rey. Para el choque se baja David Costas, que parará un par de semanas para no agravar su estado físico. Hablamos con el doctor, con el radiólogo, después de hacer una resonancia, y llegamos a la conclusión que lo mejor era parar ahora pues un periodo corto de tiempo antes que tener un problema más grande y perdernos pues muchos más partidos.
Además, ya se conoce fecha y hora para el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. Será el miércoles 4 de marzo a las 7 de la tarde. También le quedan 2 entrenamientos al Sporting de cara a la visita que tendrá que efectuar el domingo a las 6:30 de la tarde al Albacete Balompié, donde cumplirá su segundo encuentro de sanción Otero. En la defensa no estará Andrés Cuenca lesionado. Brian Oliván podría reincorporarse a la sesión de hoy tras haber estado los últimos días haciendo trabajo de descarga, mientras que Eric Curbelo será aprobado mañana. De todos modos, el canario tiene complicado que pueda entrar en la convocatoria. En Primera Federación masculina, el Avilés continúa con su puesta a punto de cara al partido que jugará el domingo al mediodía en Balaídos. En competición femenina, Andrés Clavijo ya está al frente del Oviedo, que jugará el domingo a las 12 en el campo de la EM Lleida. El técnico canario llega con ilusión. Todas las informaciones que llegan y que me han llegado son de un club serio, trabajador. Llego con muchísima ilusión y mi ilusión, mis ganas y todo el conocimiento que tengo lo voy a poner a disposición de ella. En la segunda división femenina de fútbol sala tenemos mañana a las 6 duelo de altura. El Gaitero Rodiles segundo juega en la pista del tercero, el Segosala. Fuera del fútbol tenemos jornada en la Copa de Europa femenina de hockey sobre patines. El Telecable, clasificado para la siguiente ronda, visita al Vilasana a las 7. Las Fabriles, de todos modos, quieren sobreponerse a un periodo en el que no se ven tan cómodas. Nuria Almeida es una de las jugadoras del equipo de Matajove. No somos un equipo que tienda a ahogarse en nuestras propias penas, sino todo lo contrario. Nosotras somos bastante ambiciosas y competitivas, y sí que nos duele, pero más que sacar la pena, sacamos la rabia. En la división de honor oro femenina de balonmano, mañana a las 8 el Lobas Global Atac Oviedo recibe a Anaitasuna, y en plata masculina el Confíabas Oviedo visita al Contazara Zaragoza desde las 7:30 en un duelo directo por la permanencia. Y en la Liga Nacional de Fútbol Americano, los Gijón Mariners reciben mañana a las 4 a los Osos Rivas. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad bursátil, actualidad económica con Renta 4, con Eloy Calzón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿En qué nos fijamos este viernes, día 13? Bueno, pues tenemos una apertura a la baja en estos momentos en los principales indicadores europeos, después de una pequeña corrección sufrida ayer por prácticamente todos los sectores y todos los índices americanos, que cayeron con fuerzas, con subidas en el S&P, por ejemplo, del 1,5% y superior en la tecnología del 2%, pues bueno, sobre todo pendientes de esos desarrolladores, ¿no?, de IA, y de la capacidad, pues bueno, que tengan esas empresas tecnológicas, pues también de canibalizar otros sectores que se vieron bastante afectados en la sesión de ayer, ¿no?, como por ejemplo el de intermediadores en transporte por carretera, que sufrieron caídas bastante más importantes, ¿no? Por lo que respecta al plano macro, pues en el día de hoy pendiente sobre todo el dato de IPC en Estados Unidos, donde se espera una caída de 2 décimas en su tasa general hasta el 2,5%, y algo inferior también en la subyacente hasta el 2,5%. ¿Qué más citas tenemos en el corto plazo? ¿Cómo se presenta la semana que viene? No sé si ya tenemos en el calendario alguna fecha que podamos apuntar, alguna cita importante. Sí, sobre todo seguiremos bastante pendientes a lo que es la presentación de la temporada de resultados, como comentábamos anteriormente, bastante interesante sobre todo para el tema del sector tecnológico, ver esas expectativas y esas previsiones que puedan ir reportando las compañías, ¿no?, de cara al resto de 2026. Ayer, por ejemplo, pues se vieron caídas en Cisco, ¿no?, bajo pues bueno, unas previsiones pues algo menos optimistas, ¿no?, de lo que estaba descontando un poco el consenso del mercado, y que, como digo, pues van a ser fundamentales para el devenir en las próximas semanas. Esta semana comentábamos también que ENCE subía en bolsa. Hoy empieza la huelga aquí en Asturias. No sé cómo sigue la cotización de la compañía. Bueno, la verdad es que la cotización ya partía de unos valores pues bastante dañados, ¿no? Otra vez pues aproximándose a zonas de soporte, ¿no?, por debajo de los 2,5 euros. En estos últimos días, pues bueno, ha tenido algún que otro rebote, pero de momento, pues bueno, lo que es la cotización, pues esperamos eso, sobre todo estar muy atentos a esa zona de suelo de mínimos anuales, y que bueno, pues no la pierdan las próximas sesiones. Nos fijaríamos sobre todo pues esos niveles de 2,20 aproximadamente, que sería un poco la zona de soporte a vigilar en las próximas sesiones. Bueno, pues Eloy Calzón, gracias como siempre, por arrojar luz sobre estos asuntos. Gracias por acompañar un día más a la Radio Pública. Buen día, buen fin de semana. Muy bien, un placer igualmente.
Bueno, y nos vamos con Biznaga. El grupo actúa esta noche en la Sala Acapulco, en Gijón. Con ellos nos vamos. Nos despedimos hasta el lunes. Se quedan ahora en compañía de Nacio Varillas, de Asturias al Día. Más información a partir de las 10 puntuales en los boletines horarios. Gracias por escuchar la radio pública.